Creí durante décadas que ser profe con plaza era la felicidad. En mi cabeza era espectacular hasta que en mi cabeza dejó de funcionar bien. Ahora me dedico a trabajos que me motivan de verdad y la ironía es que gano como el triple, trabajo como el doble y sobre todo soy 10 veces más feliz. Me hice una pregunta muy concreta. ¿Puedo ganar 1.000 euros de forma continuada con estas otras dos cositas? Y la respuesta era sí. Está claro, ya está claro, lo tengo que dejar. Valora qué pesa más, si lo malo que te está dando ese trabajo o esa situación en la que estás y lo bueno. Valora las responsabilidades que tienes. Yo lo englobo todo, lo puedo resumir todo en... Es la navaja suiza de las herramientas que necesitas para todo lo demás. De perseguir un puesto de función pública a dejarlo y lanzarse a la aventura de trabajos más liberales y motivantes. ¿Merece la pena? Este es Ángel Nácar, narrador online, entrenador fitness y youtuber con un canal de más de 250.000 suscriptores. Hoy nos va a contar su experiencia en este proceso de transformación para que quien lo esté viendo tenga una referencia más y quizá, quién sabe, poder transformar la vida de alguno de vosotros para mejor. Hola Ángel, ¿cuál crees que Hola, María. sería el titular ideal para el podcast de hoy? Creí durante décadas que ser profe con plaza era la felicidad. En mi cabeza era espectacular hasta que en mi cabeza dejó de funcionar bien. Eso sería un titular. Y si fuera una noticia, ¿no? El encabezado sería algo así como: ahora me dedico solo a trabajos que me motivan de verdad y la ironía es que gano como el triple, trabajo como el doble y sobre todo soy 10 veces más feliz. Genial. Ahí está. ¿Y qué pasaba por tu cabeza durante todo ese proceso? ¿Qué pasaba por mi cabeza, no? Cuando hice ese cambio. Bueno, esto viene yo creo que de muy atrás. Esto yo creo que va a resonar con más de una persona de las que nos pueda estar viendo. Todos hemos crecido muy influenciados por todo nuestro entorno. No solo nuestros padres, amigos y la sociedad en general. Mi generación, la anterior a la mía, seguramente la tuya también, Sí. la de ahora, la de los chavales de ahora un poquito menos, pero también somos gente que hemos crecido con padres, clase media, padres que nos han dicho: estudia una carrera. Estudia una carrera porque eso te va a dar seguramente un mejor futuro. Pero a lo mejor ahora es un poquito menos. A lo mejor ahora ven más posibilidades. Como hay tanto trabajo online, en internet hay tantas posibilidades, igual es un poquito menos o hay familias diferentes. Pero allá por los 90 era en plan, y en un pueblo de 800 habitantes, pequeñito, alejado de la capital, alejado de Valencia y de cualquier otra capital, más de 100 kilómetros, si te quedabas ahí, podrías trabajar en algo, pero tenías muy pocas opciones, evidentemente. Entonces, para casi todos nosotros, los de mis amigos y yo, y ve a estudiar a un sitio más grande, una carrera de algo que tenga salida. Y mis padres me decían: carrera y que además sea útil. O sea, no estudies cualquier cosa porque lo vas a pasar mal, no sé qué, te meten un poquito ese miedo. Sí. Ese miedo te lo meten ellos, pero a ellos se lo metieron sus padres o la sociedad en las que nos ha tocado vivir desde que empezó la democracia, un poco quizás. Y entonces ya partes con eso, ¿no? Yo era un chaval que sacaba buenas notas en el cole y en el insti, entonces yo creo que mis padres debieron pensar: como tiene capacidad, vamos a pincharle un poco, vamos a presionar un poco para que estudie algo bueno, una ingeniería o algo, o arquitectura. Arquitectura que tu tío tiene un estudio de arquitectura, vida resuelta. Claro. Se me propuso y yo no lo vi claro. Mi hermano, por cierto, sí que acabó estudiando arquitectura. Y no lo vi claro. Yo veía que me tiraba más las letras que los números. Entonces yo quería escribir cosas, yo tenía una inquietud creativa cutre, llámala cutre si quieres, pero yo cogía una videocámara antes de que tuviéramos móviles y yo cogía la videocámara de mi padre, hacíamos películas, yo cantaba, montaba mis grupillos de rock, yo tenía inquietudes artísticas sin ser ningún fuera de serie en nada, pero tenía la inquietud. Lo que pasa es que yo pues entendía a mis padres, entendía que había que tener los pies en el suelo y que intentar ganarse la vida con eso era muy complicado.
más de lo que es hoy en día. Hoy en día tienes muchas más ventanas abiertas al mundo para intentarlo. Pero en aquella época había que hacerlo físicamente. Te vas a Madrid, te buscas la vida, era muy complicado. Entonces dije, vale, ¿qué puedo estudiar yo que me guste a mí? Ingenierías y estas cosas va a ser difícil. Pero que me guste a mí y que mis padres lo vean como algo lógico, Esté algo que les validado. cuadre. Algo que les cuadre, que les deje tranquilos. Y dije, ya está, educación física. La carrera de ciencias de la actividad física y el deporte. ¿Por qué? Porque tenía una salida muy clara, María. Ser profe de secundaria. Que es ideal para mucha gente. Es ideal para Está mucha muy bien gente. visto. Eh, a mí me gustaba la idea de parecerme al profesor de educación física. De hecho, yo estuve muchos años creyendo que el único adulto al que yo me quería parecer era el profe de educación física. El resto de adultos me aburrían y no los entendía. Y ahí que fui, a eso que fui. Y mis padres dijeron, bueno, vale, profesor de secundaria, función pública, una plaza para toda la vida, bien, vida resuelta, sin ganar demasiada, sin hacerte rico, pero oye, ¿sabes? Con una estabilidad económica. Sí. Entonces estaba muy claro, hasta ahí todo muy claro. Y luego estaba claro que había que estudiar la carrera, hacer unas oposiciones y ya está. Y empezabas a entrar de interino y luego volvías a opositar y ya conseguías tu plaza. Algo así, ¿no? Parecía fácil Parecía pensándolo. fácil y parecía que no iban a ser muchos años. Pero me planté en 2017, después de empezar la carrera a principios de los 2000, me planté en 2017 hasta que empecé a ser profesor de secundaria. En todos esos años de crisis, en los que no salían oposiciones, no corrían las listas de interinos, yo había opositado en 2010, pero no pasó nada hasta 2017, mucha gente, muchos compañeros de mi carrera, decidieron volverse al pueblo, a su pueblo, con la casa de sus padres, a hacer tiempo y poco más. Yo no quería eso. Quizá porque mi pueblo era más pequeño que el de mis compañeros y había Ya. menos que hacer ahí, no lo sé. Pero para mí era como dar un paso atrás y entonces decidí hacer lo posible por seguir en la ciudad y decidí trabajar en lo que pudiera mientras tanto. Eso me hizo que mi vida se desdobló y empecé a seguir una vida paralela con trabajos de otro sector que no tenía yo pensado dedicarme más que a lo mejor de forma temporal. Y al final se acabó convirtiendo en mi vida y en lo que de verdad me apetecía hacer y trabajar. De eso hablamos luego más. Bien. Vamos a abrir ese melón luego. Sí, luego abrimos ese Pero melón y nos cuentas bien claro, pero todo ese quiero proceso. centrarme primero en el momento de llegar a ser profesor y qué pasa por mi cabeza cuando yo una vez soy profesor y estoy ya 3 cursos, yo llevo 2, 3 cursos, que cada vez estoy como más acomodado porque ya tengo mis vacantes de curso entero, plaza no, pero mi vacante de curso entero cerca de Valencia, cerca de casa, luego mucho tiempo disponible por las tardes, fines de semana, vacaciones, verano, 2 meses. Buah, dices, aquí es donde quería llegar. Genial. ¿Cuántos años pasan? ¿Cuántos años pasan? Desde que Desde estudias que, la carrera hasta que llegas a yo ser qué sé, no profesor. quiero ni contarlo, me da hasta vergüenza. Pero lo importante es que estaba ahí. Ya. Y una vez estoy ahí, no me siento lo feliz que yo tenía en mi cabeza previsto que iba a ser. No me siento del todo feliz, me siento más estresado de lo que debería siendo profesor. Si alguna vez lo he comentado con amigos, hacen chistes sobre lo que mucho que trabajan los profesores. No son capaces de entender que un profesor pueda tener estrés o que pueda no llevarlo bien. Entonces yo decidí no hablarlo mucho porque veía que no se me entendía mucho. Entonces lo llevé por dentro durante varios años, pero algo no me cuadraba. Y no era lo que puede estar ahora pensando alguien que nos vea, de, sí, este es el típico profesor, el típico tío que ha estado en un trabajo en el que ha acabado teniendo que pedir una baja por depresión. Yo no creo que hubiese acabado pidiendo una baja por depresión, pero sí que creo que si hubiera seguido ahí, hubiese estado el resto de cursos de mi vida, el resto de años hasta jubilarme, sin sentirme autorrealizado y con una sensación de estrés y de infelicidad un poco continuada. De, Frustración. sí, y un poco el run run de decir, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiese dejado esto, me hubiese dedicado a esto otro que vengo haciendo últimamente, que también empezó a monetizar? Y Claro. esa otra cosa era el fitness, el mundo del fitness, por un lado, y el mundo de lo audiovisual, que recogía yo de pequeño de mis películas con la videocámara, se transformó en youtuber. Vale, Ángel, ¿y qué factores son los que te generaban estrés en ese trabajo como profesor? Pues eso, no era lo que se puede pensar fácilmente de no lleva bien
la relación con los alumnos, porque los alumnos de la ESO pueden haber grupos muy heterogéneos, alumnado disruptivo. Sí, eso estaba, pero yo contaba con eso, María. Tú vas a ser profesor de secundaria, tú tienes que contar con eso. A mí eso no era el detonante de querer dejármelo. Es que sumado a eso, había muchas cosas alrededor que no me gustaban mucho y que creía que me iban a dar más igual, pero no me daban igual. Tener un horario impuesto, por ejemplo, era algo que, por mucho que se suponga que trabajamos pocas horas los profesores, pues me jodía. Tragarme un atasco a las 7:30 de la mañana, 8, me hacía sentir, pues no sé, una hormiguita ahí de la sociedad que se suponía que tenía que llevarlo bien, adaptarme. No lo llevaba bien. O sea, no era el típico que al volante empezaba a gritar y a pitar a todo el mundo, pero Pero ya lo llevabas por dentro, esa tensión desde esa primera tensión se hora de la acumulaba por mañana. dentro, en plan, venga, va, coño, que no llego. Es que lo tenemos normalizado, ¿eh? Pero empezamos el día con tensión y con el cortisol elevado, a veces sin darnos cuenta. Sí, y totalmente, ya empezaba mal el día. De hecho, empezaba la noche anterior, que no me quería acostar, porque simplemente no quería cumplir un horario que se me imponía. Entonces, trasnochaba, para premiarme un poco de forma mal premiado, cenaba mal, cenaba a lo mejor una pizza, no sé, algo rápido. Buscabas la dopamina en lo que no te la estaba dando tu trabajo. Sí, y decía, bueno, vivo solo aquí, nadie me pide cuentas de nada, así que da igual, tal. Pero no era una vida en la que yo notase que estaba construyendo las cosas bien, ¿sabes? Y cuando ya llevé un tiempo, súmale, por ejemplo, que el perfil de compañeros, no me sentía identificado con ese perfil. Hay mucha gente que utiliza un puesto de profesor o de maestro para poder conciliar tu vida familiar. Te ayuda a conciliar. Son horarios fáciles, se te pone fácil, es difícil que te echen, aunque tengas que pedir una baja, unos días, cosas así. En ese sentido, la ingeniería familiar se lleva mejor con trabajos así. Entonces yo lo entendía perfectamente, pero yo no estaba en ese punto. Claro. Entonces yo, aunque ya tenía 36 años, yo no tenía la responsabilidad de pagar una hipoteca, no tenía hijos, no tenía o padres mayores a los que cuidar, no tenía una responsabilidad, solo tenía que ocuparme de mí mismo. Entonces dije, vale, pues me puse a valorar. Dije, creo que me va a compensar más dejármelo porque, porque lo único bueno que estoy viendo aquí ya es el sueldo estable. Y tampoco es ninguna maravilla porque tampoco era de hacerse Tampoco te rico ni saca de nada de eso. pobre. Entonces dije, vale, pues ya está, me lo dejo. Sé que va a haber gente que no lo entienda, empezando por mis padres, pero bueno, no me tiene que preocupar tanto y, y tengo que dejar fuera de la ecuación esos miedos, que los tengo bien analizados también. Y si quieres también te Sí, los ahora cuento luego. hablaremos de ellos. Pero tengo que dejar eso fuera de la ecuación porque eso no me está ayudando, me está haciendo que yo siga aquí Estancado. por estos temores y estos miedos que no tienen nada que ver, que lo que importa está en otro sitio. Lo que importa está en mi sensación de autorrealización, mi sensación de fluyo, puedo fluir con las cosas que hago, que me dan un mayor margen de creatividad de lo que me da el dar clase a chavales de secundaria, que al fin y al cabo son menores. No te dejan hacer cualquier cosa, por ejemplo, grabando vídeos, te la puedes jugar, simplemente haciendo cualquier cosa que tenga que ver con grabar un material o fotos tal, ya estás muy limitado, estás muy limitado. Tienes que andar con pies de plomo en todos los sentidos, en cualquier cosa que les dices. Además vienen obligados. Claro. No tiene nada que ver con el mundo del fitness en el que tú vas a darle una actividad a gente adulta que viene por motivación propia Correcto. y que, por tanto, van a Está tener receptiva. está receptiva, van a tener una buena actitud y, por tanto, es mucho más gratificante por lo general. Que ya te digo que hay muchos profesores que siguen ahí no solo por conciliar la vida familiar, sino por vocación y porque sí que saben conectar de verdad con los chavales y lo hacen bien. Y yo le por ellos, pero yo estaba notando que yo no estaba siendo de ese grupo. Yo estaba siendo del otro grupo, del grupo que está ahí un poco por, bueno, el sueldo estable, la seguridad, tal. Pero como no era el típico perfil de necesito conciliar la vida familiar, dije, ¿qué hago aquí? Claro.
Bueno, Ángel, vamos a hablar ahora de esos miedos a los que te enfrentas en ese proceso de transformación, porque yo creo que esto le va a ayudar a mucha gente, ¿no? Que alguna vez han tenido miedo a algo o no han hecho algo por miedo. ¿Cómo lo has llevado tú? Pues mira, como yo he estado haciendo una charla en el instituto de un amigo que es profesor, precisamente eso me valió para poder explicar qué me había pasado y me puse a analizar los miedos para poder contárselo a los chavales de los ciclos formativos de educación física, para un poco para motivarles para emprender. Que por cierto, volviendo a lo del principio, esa es otra. Yo voy ahí a dar una charla y lo primero que les digo es que el sistema educativo está pensado para animar a la gente a ser empleados, no emprendedores. Y que es normal, les digo, es normal, porque no quiero ir de yados por la vida, Ya, en plan, no, es que saliros de ahí, saliros de la Matrix, esa vida que os han vendido, no sé. No están así, no están así. De hecho, empezó pensando en, joder, mi propio amigo, el que me ha invitado a la charla es profesor, y es un profesor con vocación, que lo hace bien, que lo lleva bien. Y, claro. y, y él también le ayuda a conciliar la vida familiar. Entonces dije, vale, pues voy a pensarlo un poco, no voy a ser tan flipado y ni todo es blanco o negro, ¿no? Entonces les digo, oye, no os animan a emprender porque hace falta más empleados que emprendedores en este mundo, de cualquier sector. Pero que sepáis que, oye, de vez en cuando venimos a alguien aquí a dar una charla o puede haber una asignatura en la que sí que os incentiven un poco. Que sepan que existe esa opción. Que sepan que existe esa opción. Porque hay gente que al final se encuentra muy cómoda siendo empleada y eso le permite conciliar mejor su vida, y otras personas que igual no saben esa opción y se encuentran frustrados y no saben por qué, como te pasó a ti. Claro, y hay que respetarlo todo. Hay Claro. que respetarlo y insisto en eso, porque cuando yo me dejé la función pública, dejé la docencia, yo tenía un perfil que era diferente a los que sí que siguen ahí. Es totalmente comprensible y lo bonito de esto, María, es que hay un mundo para todos. Exacto. Hay un mundo y hoy en día con internet y las plataformas es más fácil que tengas donde elegir. Entonces, a lo que iba, tuve que analizar cuáles eran esos miedos para que ellos los pudiesen analizar en ellos mismos. Y el miedo principal que hemos tenido todos siempre, en mayor o menor medida, y que nos viene un poco de la prehistoria, es el miedo a no sobrevivir, que hoy en día tiene mucho menos sentido, porque es un miedo de, ostras, es que si no hago esto me quedo sin comer, si no hago esto me quedo sin techo. Hombre, hoy en día eso es un poco más difícil que te pase. Quiero decir, en esta sociedad en la que vivimos, aunque, aunque puedas tener una familia desestructurada, aún así es muy difícil que tú te vayas a ver durmiendo en la calle o diciendo, no tengo ni un euro para comprarme una barra de pan. Es muy difícil. Entonces, ese miedo te lo deberías quitar de en medio. Tienes 20 años, da igual la edad que tengas. Yo hablo de estos chavales a los que yo les hablaba, pero da igual, quítate ese miedo de la ecuación porque no te está haciendo bien, no te está dejando decidir libremente qué es lo que de verdad tienes que hacer. Y otro miedo es el miedo al que dirán, El a, fracaso. sí, a hacer el ridículo porque intentes algo y luego te digan, ves, te lo dije. Ese miedo el miedo al que dirán. El miedo al que dirán es muy potente también en muchas personas. Que tiene que ver también con el miedo, por ejemplo, a, a ser traidor. Estás ya trabajando en algún sitio, en una empresa, y no quieres traicionarlos, no quieres irte porque crees que tienes que seguir ahí. A lo mejor no tienes que seguir ahí. A lo mejor no te está sentando bien o no está siendo lo que tú necesitas en tu vida, pero sigues ahí porque ¿qué van a pensar de mí? O voy a perder aquí un entorno agradable que tenía de personas que ya no me van a querer. Esos son tres miedos. Tres miedos que tenemos que hay que quitar de la ecuación. Cuando tú no estás a gusto en un sitio, en un trabajo, tienes otra cosa en mente o ya estás trabajando en otra cosa pero no quieres dejarte esto otro que te da seguridad, valora y quita de la ecuación los miedos. Había un miedo más, pero bueno, todos están relacionados con esas tres cosas que te he dicho. Yo lo tenía bastante analizado, sí. Entonces yo lo que hice fue, fuera esos miedos, para poder decidir.
Y centrar tu energía en lo que realmente importaba, que era tu futuro y a lo que te querías realmente dedicar. Sí, ahí está. Háblanos un poquito de esa vida paralela que hiciste antes de que te llamaran como profesor, que ya tenías un poquito ya sentada cuando tomaste la decisión. ¿Cómo empezó todo? Pues mira, como la vida tenía otros planes para nosotros, cuando acabé la carrera y por fin hice oposiciones allá por 2010, estábamos ya en medio de una crisis financiera y pasó que no salieron casi plazas y las plazas de, bueno, los interinos, la lista de interinos no corría y entonces me quedé ahí hasta 2017 bloqueado, hasta que volvieron a haber oposiciones, no sé si fue en 2015 o 2016, pero bueno, hasta 2017 no me llamaron. Entonces, durante todos esos años, yo tenía que decidir si me volvía al pueblo a casa de mis padres, que es lo que hicieron otros compañeros, o si intentaba buscarme las castañas en la ciudad. Para mí me compensaba mucho más, por varios motivos, seguir en la ciudad. No solo por las posibilidades laborales que tenía, sino por las posibilidades personales, sociales, que tenía en una ciudad como Valencia con respecto a un pueblo de 800 habitantes. También el volver a casa, aunque no gastases nada y aunque la comida de mamá esté muy rica y la cama hecha, no quería porque para mí significaba como dar un paso atrás, como volver derrotado o algo así. Ya. Y bueno, a lo mejor yo tenía un poquito de orgullo o yo que sé, un poco cabezota de decir, no, yo tengo que... Necesidad también de avanzar. Entonces cogí lo único en lo que había trabajado hasta ese momento, que era durante los veranos socorrista en piscinas, en titulín típico de la Cruz Roja, y dije, bueno, pues esto es lo único que tengo. Iba con mi corto currículum a los sitios, a los centros deportivos, a las piscinas cubiertas, para poder trabajar durante todo el año, en Valencia y alrededores. Y ahí empecé a trabajar en varias, eso me llevó a dar también clases de natación, que era algo mal pagado y era algo temporal y era algo que no me gustaba mucho hacer. Pero por lo menos tenía la sensación de que sabía hacer algo y de que tenía un título por aquí, un certificado por allá, que decía que podía hacerlo. Entonces por lo menos me sentía que yo ya me podía valer por mí mismo, aunque fuera solo con esto. Era muy poca cosa, pero como en la carrera de educación física, que ahora, claro, te quiero comentar, ¿valió al final en mi vida o no hacer la carrera de educación física? Pues a nivel económico quizás no, porque trabajar solo 3 cursos de profesor después de tropecientos años pagando créditos y pagando másteres y No está pagando amortizado. academias y tal, no está amortizado, pero a nivel vital sí, porque todo lo que aprendes en la carrera no es solo académico, aprendes a nivel social, es otro entorno, conoces a otro tipo de gente, aprendes a, pues eso, a solucionar ciertas cosas que a lo mejor si no haces una carrera no lo haces, no lo tienes. Es una forma de decirte, mira, yo he hecho esto, yo puedo hacer esto. Y encima, pues mira, tengo la especialidad de natación y con esto puedo dar clases de natación. Me saqué de un cursillo de libre elección, que era una tontería, de aquagym, y mira, ahora estoy dando aquagym en este centro deportivo. Y entonces ya me vi que podía hacer varias cosas, y con el aquagym, que era una tontería, mal pagada también, por lo menos descubrí un nuevo mundo, que es el del fitness. Y me vi haciendo una actividad que era divertida, con la que yo además cubría mis inquietudes creativas un poco, porque yo elegía un repertorio, yo me ponía creativo con la música, estás con un micro de diadema y estás transmitiendo, que como yo pues he estado también con el tema de la música, tocando la guitarra, cantando y componiendo canciones con grupos de rock durante muchos años, sabiendo que eso no iba a ningún lado al final, o que tenía un futuro muy difícil, aunque yo seguía intentándolo ahí, pero yo decía, mira, qué bien, porque aquí tengo las sensaciones parecidas a las de subirme a una tarima a actuar y hacer una actuación, un concierto, pero adaptado al entrenamiento, adaptado al deporte. O sea que estoy uniendo dos de mis pasiones en una. Deporte, de una manera que no me esperaba, y música, de una manera que no me esperaba. Pero ahí estoy. Y tengo unas sensaciones gratificantes. Y la gente que está aquí haciendo la clase conmigo se lo están pasando bien y a la vez están entrenando su cuerpo, están cuidando de su cuerpo, de su mente, y yo también. O sea que descubrí que el fitness, las clases dirigidas fitness, tenían para mí un combo de elementos que me hacía sentir muy bien. Y entonces empecé a querer ser más polivalente en los diferentes centros deportivos donde iba trabajando.
iba abriéndome ventanas. Me facilitaron dar un cursillo de spinning, que también estaba muy de moda, hace 15 años ya, 13 años o así, y empecé a dar spinning. Y luego me dijeron, ya que me veían que tenía capacidad de hacer diferentes actividades, todas relacionadas con entrenar al ritmo de la música, que eso era algo que me estaba empezando a gustar muchísimo, me dijeron, pues mira, ¿quieres dar body pump también? ¿Quieres dar body combat? Y empecé a volverme más polivalente y descubrí, aparte del mundo del fitness, descubrí el estilo de vida que un grupo de personas, que son Les Mills, los que tienen la marca registrada de body pump, de body combat, te transmiten con sus vídeos. Y yo vi esos vídeos y dije, estos son los adultos a los que yo me quiero parecer. Pasé de querer parecerme al profesor de educación física a querer parecerme a esos instructores fitness que molaban tanto. Ahí ya se te abrió un nuevo mundo. Totalmente. La vida pasa, el mundo se transforma y tus inquietudes y cómo te ves a ti mismo también cambian. Claro. Entonces vi que eso me estaba motivando más que la idea de ser profesor. Aún así, yo seguí unos años creyendo en mi cabeza que ser profesor iba a estar muy bien y que iba a ser mi trabajo definitivo. Pero bueno, como te he contado antes, ya cuando entré, fueron 3 cursos y poco y decidí que no. Tenía en la balanza el mundillo del fitness y YouTube, que no sé si hemos hablado ya del canal de YouTube. Ahora abriremos el melón de YouTube. Y tenía en el otro lado la docencia, donde sentía que no estaba encajando y donde, como te he contado, pues había muchos elementos que me hacían estar incómodo y no sentirme del todo feliz ni autorrealizado. Entonces tenía eso. Y dar el salto para mí no era dejarme un trabajo y ya está, y a ver qué hago, dar el salto al vacío, sino era dar el salto con una pequeña red de seguridad. Es curioso porque a veces empezamos a hacer cosas que no nos motivan mucho, que no nos gustan mucho, como por ejemplo lo de la piscina, pero eso es un salto que te lleva a otra cosa que sí que te motiva, entonces nunca sabes, igual que la carrera, a veces no es tan necesario hacer una carrera para a lo que te vas a dedicar al final, pero yo creo que sí que es un tiempo en el que mucha gente se da cuenta que no es realmente lo que quiere, y yo creo que eso le pasa a mucha gente. Una carrera puede servir. Si no te sirve para que acabe llevándote a tu trabajo definitivo o es un trabajo que luego te dejas, por lo menos ha sido un camino de vida que te ha hecho descubrirte, que te ha ayudado a descubrirte a ti mismo. Igual que mis años en gimnasios, igual que mis experiencias tocando en bandas de rock o igual que toda mi experiencia en YouTube. Todo es un camino de vida que te hace descubrirte a ti mismo poco a poco. ¿Y recuerdas, Ángel, ese momento en el que terminaste de decidirte para dar ese cambio? Sí, porque yo ya lo tenía como casi decidido en 2019, pero llegó la pandemia, llegó el confinamiento y a mí me pilló en un piso solo, sentado en un sofá. Entonces tuve mucho tiempo para pensar y me pasó una cosa que fue, y esto fue como muy revelador para mí, de, vale, estamos raros, estamos jodidos, porque estamos en una situación muy rara, desagradable, pero yo me estoy sintiendo mejor que antes por el simple hecho de que ya no estaba yendo al instituto. Fíjate. Entonces eso fue tan revelador para mí que dije, está claro, ya está claro, me lo tengo que dejar. Y además me hice una pregunta muy concreta, que como ya tenía estas 2 dedicaciones, que no eran gran cosa, ni era un sueldo alto, pero oye, unas cuantas clases dirigidas por aquí en un gimnasio, un canal de YouTube, que ahora te hablo, que empezó a monetizarse, de algo que no tenía nada que ver, pero que ahí estaba. No tenía nada que ver con el deporte ni con la música, pero tenía que ver con mi inquietud creativa. Tenía eso. Y dije, vale, yo con esto, yo si me dejo el trabajo de profesor, quitando de la ecuación el mal trago de tener que explicárselo a la gente o tener que hablar con mis padres para que estén tranquilos y esas cosas, yo, más allá de eso, yo puedo ganar 1.000 euros o algo más de 1.000 euros de forma continuada con estas otras 2 cositas. Y la respuesta era sí. Eso ya te daba la seguridad de aventurarte a dar el paso. Sí, era poquito, no me daba margen para meterme en una hipoteca o para decir, ahora voy a formar una familia con esto, porque no daba para esas cosas, ni daba para otro tipo de caprichos, pero sí me daba para vivir como estaba viviendo, solo, fácil,
sin mucho capricho, pero libre, al fin y al cabo, haciendo un poco lo que Al final quería. luego el límite lo marcabas tú. Es que era lo que estaba persiguiendo al final, tener una sensación de libertad y de autorrealización, que ambas cosas para mí van como muy unidas. Sin estar limitado. Entonces ese fue el momento clave, María, ese fue el momento clave. Genial. Quizá me volví un poco loco también a base de ver vídeos de gurús que estaban ahí diciéndote tienes que perseguir la vida que tú quieres, tal. Pero aún así ya me pillaba con 36 años. ¿Te llegó a embaucar un poquito Yados? No, Yados no existía ahí aún. No estaba. Pero había uno que era, por ejemplo, Borja Vilaseca, que te hablaba mucho de ser tú mismo y que si eres tú mismo vas a fluir y vas a tener más capacidad de trabajo, más creatividad, vas a mostrar al mundo lo mejor de ti y eso te va a llevar a ganar dinero con lo que sea, con lo que tú quieras. Y para mí ha sido cierto. Y eso te confirmó lo que tú ya tenías en tu mente. Para mí ha sido cierto. Solo que, mira, el cuarto miedo del que te quería hablar. Te he hablado de 3 miedos. El cuarto es el pensar que se te está yendo la olla. Miedo a decir, se me está yendo la olla. No estoy siendo realista. Pero ese miedo a los 20 es más fácil que lo tengas y que alguien te tenga que parar los pies. O que alguien te tenga que decir, Pero a los 36 yo ya tenía claro que no. Que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo siendo consecuente. Intentando proyectarme en los siguientes años. Quizá no estaba pensando en cuánto me iba a quedar la pensión o cosas así. Eso pero me parece súper importante porque yo creo muchísimo en la ley de la atracción. Y a veces es como que estamos tan estresados y no tenemos tiempo ni de pensar porque vamos en plan muñequitos autómatas, como el juego de los Sims, y no invertimos nuestra energía en proyectar lo que realmente queremos. Y yo creo que es súper importante. Súper importante. ¿Cómo proyectabas ese canal de YouTube? La ley de la atracción era algo que conocía yo desde hacía muchos años, pero siempre lo había aplicado más a nivel social, a mis relaciones con la gente. No. ¿Era tu técnica de ligue? Puede ser. ¿Sí? Puede ser, porque me acuerdo del primer libro que me leí de ese estilo, dije, Y sí. Sí que me hizo cambiar la actitud, el conocer ese concepto, sí que me hizo cambiar la actitud. Pero a nivel laboral a nivel profesional no lo estaba yo aplicando o no lo estaba aplicando conscientemente. Pero tienes razón que una vez que te estás haciendo lo que de verdad te gusta, se nota porque atraes más. Atraes más lo que sea, atraes más alumnos a tus clases, atraes más clientes o más suscriptores, lo que sea que te va a ayudar a ti a poder vivir de eso. Y tú, si de verdad sientes la vocación con lo que estás haciendo, te sientes agradecido. Y al sentirte agradecido quieres hacerlo cada vez mejor. Y quieres darles cada vez más a la gente que te está viendo o que te está siguiendo. Es una rueda que cuesta iniciar, pero una vez ya se inicia es como que coge inercia y ya no para. Así es. Vamos a abrir, Ángel, ahora el melón de ese canal de YouTube con 250.000 suscriptores. ¿Cómo empezó? Bueno, son dos que en suma suman esos suscriptores. El primero llegó a 100.000, 100 y algo. Allá por 2015, 2016 lo empecé. YouTube llevaba unos años monetizándose. Pero yo, incluso antes de eso, a mí me había picado mucho la curiosidad de tener un canal de YouTube y hacer cosas, grabar vídeos de algún tipo. No es que yo quisiera ser como el Rubius o Auronplay, que me gustaban mucho en esa época, pero no era mi intención. O sea, más allá de si yo aparecía en los vídeos o no, yo casi prefería no aparecer en los vídeos. Inventarme algo en lo que yo no tuviera que exponerme y que se monetizase. Y al final di con la tecla de una cosita que era el morphing, que no tiene nada que ver ni con el fitness, ni con la educación física, ni con los grupos de rock. Bueno, un poco con los grupos de rock quizá, porque yo cogía viejos rockeros, tipo Mick Jagger, Freddie Mercury, Michael Jackson, Paul McCartney, y les iba aplicando un efecto que era morphing, en el que la cara se transformaba con el paso de los años. Eso en 2016 llevaba una labor que te cagas, de buscar fotos, de poner unos puntitos en un software que te conecta a los puntos de la cara para que se transforme, no sé qué. Eso hoy en día la IA te lo hace en un minuto. Claro. Pero en aquella época, hace 7, 8 años, no lo hacía todo el mundo, no se podía hacer fácilmente. Entonces en YouTube no había casi nada de eso. Yo lo empecé a hacer de forma continuada hasta que un vídeo, que fue el de Jon Bon Jovi, funcionó. Y dije, hay que tirar por aquí. Viejos rockeros. Y supiste entender lo que quería tu audiencia. Claro, puse en común
igual que con el tema de elegir carrera con mis padres, puse en común lo que a mí me gustaba y lo que me motivaba con lo que a el resto del mundo le cuadraba o con lo que a los que lo tenían que recibir también desde fuera les podía interesar. Viejos rockeros, funcionó. Entonces, cuando yo estaba trabajando de profesor, tenía ese sobresueldo y, y fue bien durante unos años, hasta que ya te digo que llegaron las inteligencias artificiales y te hacen cosas mucho mejores en mucho menos tiempo, entonces el morphing se ha quedado como una cosa del pasado, que ya no funciona. Hace poco, el año pasado, me puse bueno, el canal lo abandoné porque ya empezó a dejar de tener visitas, los vídeos nuevos ya no tenían visitas, y yo me dio un poco igual porque estaba tan liado ya con lo último de lo que vamos a hablar, que es el mundo de las narraciones, de ser locutor online, y tan liado con las clases fitness, que ese canal ya se quedó un poquito apartado para mí. Y aparte había abierto otro canal que sí que tenía más que ver, totalmente que ver con el fitness, que era exactamente lo que venía haciendo en los centros deportivos, hacerlo en virtual, hacer clases virtuales con Chroma. Quería hacer un poco lo que hacían Les Mills con Body Pump, Body Combat, Spinning, pero hacerlo con un entorno virtual, con un fondo virtual. Y funcionó. Funcionó. Yo ya llevaba unos años con ese canal de Angelo Di Carpio. Angelo Di Carpio se llama el canal, el primero, el de las caras, para quien tenga curiosidad. Lo dejaremos en la descripción. Y como ese ya estaba un poco entrando en decadencia, dije, y todos en la pandemia, todo el mundo estaba como haciendo directos entrenando, y mucho entrenador, etcétera, dije, vale, hay muchos. Yo no quiero ser uno más porque sé que hay muchos mejores que yo. Yo creo que aquí no tengo mi sitio, pero quizás si lo hago con Chroma y lo hago virtual, porque ya que edito tanto, estoy tan acostumbrado a editar vídeo, voy a volver a unir varias aficiones mías, varias pasiones mías, otra vez el deporte, pero esta vez no solo con la música, sino además con la edición de vídeo. Y ese canal era perfecto para mí. Body Power A. Publicidad subliminal. Body Power A. Ese canal era perfecto para mí porque era todo lo que era yo. Entrenador, fitness, música, repertorio elegido por mí, entrenar al ritmo de la música, transmitir con un micrófono. Además son fondos súper molones. Y a la vez disfrutar editando vídeos. Que yo sabía que ahí yo me diferenciaba del resto, porque casi nadie tiene la paciencia de editar los vídeos que edito yo, porque yo estoy muy loco. Doy fe. Va al detallito. Hasta cuando se pone la camisa. Es que cuando grabas un vídeo hay muchos detalles que pueden fallar. Y damos fe hoy en este capítulo de lo que nos ha costado grabar al final esto. Sí. Bueno, pues ese fue el primer y el segundo canal de YouTube. Y lo que me fue dejando de dar de dinerillo, el primer canal me lo empezó a dar Body Power A. No más que con las visitas, con suscriptores de pago, a los que yo les enviaba un material exclusivo para que pudieran tener las canciones, la playlist de las canciones, para que pudieran tener un PDF con las coreografías, de eso, de estilo Body Pump, estilo Body Combat, Spinning. Creaste tu comunidad. Y hasta hoy. Ahora llevo unos meses que lo tengo un poco parado porque he tenido muchísimo trabajo con lo último de lo que tenemos que hablar también. Pero lo quiero retomar porque ese canal me representa más que nada de ninguno de los trabajos o de las dedicaciones a las que he tenido hasta ahora, porque engloba todo. Hay un cariño especial, es mi marca personal y lo engloba todo, así que lo retomaré en cuanto pueda. Intentaré ser constante, que es la cualidad más importante de todas para que nos vaya bien haciendo lo que queramos. Correcto. Luego hablaremos de esas cualidades clave que tú consideras importantes e imprescindibles. Pero ahora cuéntanos un poquito en qué estás ahora. ¿Qué es lo que más acapara tu tiempo? Bueno, pues una vez dejé la docencia, se abrió una ventana de tiempo para que yo, por un lado, pudiera coger más clases, dar más clases de las que a mí me gustaba dar a ser posible. Coincidió un poco también con que acabé cambiando de centro deportivo, con mejores condiciones, que es donde nos hemos conocido. Y además tuve la ocasión, por buena relación con quien lleva este centro deportivo, de escoger un poco mi horario, con lo cual ahí gané calidad de vida. Por otro lado se dio que empecé a vivir más cerca. Ya no vivo en Valencia, ahora vivo en un pueblo, estamos en un pueblo al lado de Valencia en el que estoy, pues a nada, a tiro de piedra,
todo es más práctico. No hay tráfico. No hay tráfico, no hay atascos. Bien, un triunfo por ahí, me apunto una. Y como aún así seguía teniendo tiempo, y cuidando del canal de YouTube, grabando mis vídeos, editándolos, aún así seguía teniendo tiempo, pues apareció otra cosa en mi vida a la que pude atender, no pude pasar de eso. Porque mi hermano, que llevaba muchos años viviendo de páginas web, él se había dejado, no sé si lo contaba al principio, pero Arquitecto, has dicho que él sí que estudió arquitectura. él sí que hizo caso a mi padre de estudiar arquitectura técnica y ahí tenía un puesto de trabajo más o menos asegurado, si no la liaba mucho para toda la vida, pero se lo dejó también al poco. ¿Ah, sí? A él le pasó algo parecido a mí, pero antes que a mí. Y eso fue también una referencia que yo vi. En él dije, mira, la primera persona que conozco en mi entorno que se ganó la vida online. Fíjate. Eso también supongo que fue una referencia para mí y también me fue un apoyo. Sí. Bueno, pues él mismo, mi hermano, me dijo, oye, mírate Fiverr, que es una plataforma para freelancers, y he visto que hay mucho locutor, mucho narrador, voiceover le llaman en inglés, que a ti eso siempre te ha gustado y se te ha dado bien. Porque unido de la mano de grabar vídeos y hacer películas, también me ha gustado mucho poner voces, hacer voces en off. También con una grabadora de cinta de cassette yo hacía entrevistas de pequeño. Bueno, también me ha gustado mucho. Luego nos podrías hacer una demo. Sí, si queréis, sí. Entonces me dijo, mírate eso. Y yo, bueno, no sé, no le di mucha importancia. Pero como tenía algo de disponibilidad, ¿vale? Ya me sentía bastante ocupado con lo que ya había, YouTube y el fitness. Pero dije, bueno, no me cuesta nada. Me hice un perfil en 5 minutos, igual que te lo haces en YouTube o en cualquier otra red social. Puse algunas cositas así de ejemplo, algún audio que tenía por ahí grabado lo puse como de ejemplo, me hice un perfil de narrador. Y al día siguiente ya tenía un pedido. ¿Cuál fue tu primer pedido? No me acuerdo lo que era, pero sé que era un anuncio corto. Un anuncio para redes sociales de algo muy corto, de 30 segundos. Y me lo valoraron bien. Dijeron, muy bien, muy profesional, tal. Y ya empecé a tener pedidos de forma continuada de todo tipo. Anuncios cortos, vídeos para YouTube de lo que más, vídeos que rondan los 10 minutos, para gente que se abre un canal y quieren una voz en off humana que suene bien, por lo que sea, o porque es un chaval muy tímido que no le gusta su voz, o que no cree en su voz, o porque es alguien de Latinoamérica que quiere una voz castellana por lo que sea. Pasaban muchas cosas así y a mí me estaba viniendo bien, ¿vale? Y entonces eso unido a que ya me hice autónomo, regularicé la situación, pues dije, ahora puedo tirarle a esto. Porque si están hablándome todos los días posibles clientes y estoy teniendo pedidos de locuciones, narraciones todos los días o casi todos los días, pues oye, esto es una cosa más que puedo incorporar perfectamente y siendo autónomo, pues tengo como un combo de dedicaciones que suman, que entre todas suman. Y lo que a otras personas les puede parecer que es un lío, dices, ¿por qué te dedicas a tantas cosas? Vaya lío, qué mal, qué poca calidad de vida, ¿no? No, para mí es todo lo contrario. Claro, diversificar yo creo que es un arma de doble filo. Por un lado, no estás todo a una. Si falla una cosa, puedes compensar con la otra. De hecho, se recomienda diversificar. Pero por otro lado, tienes que tener una capacidad de trabajo y de controlar tu mente, ¿no? Para que no se disperse entre tanta información. Sí. Eso pasa como con lo de ser profesor o trabajar en función pública o con una plaza o ser más liberal. Un trabajo más liberal como estamos ahora en esto. Pasa lo mismo. ¿Qué te viene mejor a ti? ¿Qué te sienta mejor? El hacer varias cosas distintas y tener la sensación de estoy diversificado, si una cosa me falla no pasa nada porque tengo estas otras 2 o 3 cosas. O un trabajo con una plaza que te dé esa sensación de estabilidad en mi nómina, sé lo que voy a cobrar al final de mes siempre y lo tengo todo como más planificado. Bueno, pues a mí yo ya descubrí que me sentaba mejor la diversificación y que no me importaba tanto si los ingresos fluctuaban. Porque al final en suma me compensa, porque como he dicho al principio, al final el fluir a mí me hace tener más capacidad de trabajo, hacer las cosas mejor y en consecuencia el dinero llega. El dinero es una consecuencia al final de eso. Estoy de acuerdo. Y sigo sin ser rico, pero por lo menos puedo decir que en este país en el que los impuestos te condicionan tanto y a tanta gente le paran los pies a la hora de dedicarse a trabajos liberales,
o hacerse autónomo o montarse un proyecto, una empresa, lo que Sí. sea, por lo menos estoy pudiendo hacerlo sostenible. A pesar Conseguido. de que la mitad de nuestro dinero Se lo lleva. no nos lo quedamos nosotros. Correcto, que eso hay mucho que mejorar todavía ahí. Pero bueno, has conseguido el sueño español hoy en día, que es tener una hipoteca, que eso ya es... El sueño español, chicos. Me han aceptado una hipoteca. Totalmente, eso vamos, eso es un logro No fue, brutal. no fue fácil y lo sabes. ¿Te acuerdas que te decía, los autónomos estamos peleados con el mundo? Porque eran días en los que en el banco me pedían papeles de todo tipo para documentar que era fiable, que yo era una persona de fiar. A mí me costó antes de la pandemia, no me quiero imaginar ahora. O sea, tiene que Pues ser un suplicio. se ponen bastante tiquismiquis, Y más siendo autónomo, ¿no? mucho más. Mucho más. Vamos, mi pareja que tiene una nómina que es prácticamente de media jornada. Lo que pasa es que es una nómina, pues un contrato indefinido, en una cosa que parece estable, que es una policlínica de salud, y eso les valía más en el banco. Fíjate. Les valía más eso que saber que yo estaba reuniendo. No les valía, porque no veían una nómina, no Ya. veían una cosa estable. Hasta para eso. Y me decían, es que solo llevas un año de autónomo, o año y poco. Y yo, ya, pero... Y tú, pues no, no, imagínate no. cuando lleve 5. Si esto lo conseguí el primer año, ¿no? A ver, no sé cuánto van a seguir subiendo los ingresos, pero no me puedo quejar. He llegado a un punto en que estoy muy conforme con lo que hago y porque también estoy al límite de mi capacidad de trabajo. Entonces yo seguiría así un tiempo, pero si baja un poquito el volumen de trabajo y bajan un poquito, por tanto, los ingresos, ya no me va a importar. Porque yo ya sé a estas alturas que va a ser sostenible, que lo voy a poder hacer sostenible. Porque estoy diversificado, porque si una cosa falla, me centro en las otras, y si esto se acaba, tengo tiempo para buscar otra cosa que a lo mejor tengo en mente ya de, uy, siempre he querido probar esto. Y así fluyo. Y así me adapto a cómo van cambiando los tiempos. Que las voces de IA al final lo hacen tan cojonudamente que por fin llega un punto en que ya no acude gente a por narradores humanos. Yo creo que siempre habrá un factor humano que va a estar ahí, ¿no? Pero bueno, imagínate que todo el mundo dice, no, es que ya las voces de ella, ya para qué voy a pagarle a un narrador. Pues oye, si eso cae, si esos ingresos y ese volumen de clientes en Fiverr como narrador caen, estoy diversificado, no pasa nada, Claro. no pasa nada. Seguiré intentándolo ahí o a lo mejor me adapto. De hecho, ya me he adaptado casi sin darme cuenta, porque no solo hago voces, también hago vídeos. También me presto como presentador o avatar humano, le llaman, para hacer reels, para algún que otro canal de YouTube. Es otro servicio que he abierto. Dentro de mi esfera de narrador hay una pequeña esfera que es la de presentador. Fíjate, se van abriendo ventanitas y yo voy jugando con el tiempo que tengo, con las ganas que tengo de hacerlo, con la habilidad que creo que tengo o la disposición que tengo de hacerlo. Por ejemplo, ahora tengo un set con varios ángulos en el que puedo hacerte vídeos horizontales, verticales de tal tipo. O este mismo podcast. Pues perfecto, pues ya estoy ofreciendo un servicio más. Claro, ya te has demostrado sobre a ti mismo al final que tienes la capacidad de adaptación y de reinventarte según el paso de los tiempos y cómo avance la tecnología. Y eso te da una seguridad en ti mismo. Yo me he olvidado ya mucho de aquellos miedos, de esos temores de los que hemos hablado, y tengo la seguridad de que ya no hay vuelta atrás. De que por mucho que fluctúen los ingresos, por mucho que esto pueda caer en decadencia, o este canal de YouTube caiga en decadencia también, o me pueda lesionar y no pueda dar durante un tiempo o de forma permanente, Dios no lo quiera, las clases fitness. No pasa nada porque son varios palos los que toco, diferentes, y sé que a otras personas les puede parecer una locura y algo muy estresante, pero para mí no lo es. Yo fluyo en mi día a día con estas cosas. Lo he hecho de una forma orgánica. He puesto las piezas del puzzle de una forma que a mí me funciona. Y sí, trabajo más horas que de profesor, pero tengo a cambio flexibilidad, mucha flexibilidad. Porque el horario del gimnasio es un horario bastante... son poquitas horas en comparación con las horas que trabajo aquí en el estudio.
Y esto lo puedo hacer, puedo empezar a la hora del día que yo quiera. Si un día tengo que irme a hacer otra cosa, tengo un compromiso, puedo dejarlo por unas horas. Hay flexibilidad. Y eso a mí me sienta mucho mejor que tener la sensación de trabajo pocas horas, pero son las que me dicen que haga. Te entiendo perfectamente. Yo creo que hay dos tipos de personas. Los que les da vértigo, literalmente, sentir que no tienen una nómina fija, que depende de ellos completamente y que están un poco en el aire. Y los que necesitan esa chispa para estar ilusionados, motivados, hacer lo que hacen. A mí me pasa también, así que te entiendo. Sí. Te entiendo. Y si eres de los que quieren esa estabilidad y esa seguridad, por lo menos que te pille motivado por otro lado. Decir, vale, sí, sé que voy a cobrar esto a final de mes, pero yo estoy motivado porque me gusta tratar con la gente, me gusta atender a la gente, o porque me gusto haciendo esto que sé que es una habilidad que la gente valora. Quiero decir, eres profesor, estás en recepción de algún sitio, lo que sea que hagas, oye, perfecto, pa'lante, pero te tiene que motivar. Sí, y tienes que hacerlo con ganas. Con ganas y sentir la vocación. Porque si no, a lo mejor no vas a ser del todo lo feliz que puedes ser en la vida. Correcto. Es que da gusto hasta incluso que vayas al Consum y que te atiendan con una sonrisa, que te atiendan bien, a donde no sea. verle cara de amargado a nadie. Eso la verdad es que se agradece mucho. En el sector que sea y en el trabajo que sea. Tienes que buscar la motivación. Si no la encuentras, quita, como he dicho ya, los miedos de la ecuación y lánzate a otra cosa. Si puede ser con una pequeña red de seguridad, como ha sido mi caso, mejor. Genial. Y si tuvieras que recapitular un poquito, ya lo has mencionado por encima, pero para resumir, ¿qué aptitudes o qué puntos clave resaltarías para los que nos están oyendo que tienes que tener para ser como tú eres hoy en día? Bueno, pues para recapitular y cerrar un poco toda esta anónima historieta, a pesar de tener muchos suscriptores, soy muy anónimo. No ser anónima. Para cerrar, yo te diría dos cosas. Yo veo como dos cosas muy básicas que engloban varias cosas cada una. Una es que si tú no tienes una sensación de estar muy bien en tu trabajo, en tu profesión, en tu día a día, que te pongas a valorar qué es lo que tienes bueno y qué es lo que tienes malo. ¿Qué pesa más? Si notas que pesa más lo malo, igual tienes que revisar un poco qué vas a hacer en tus próximos años. Que te quites de la ecuación los miedos que te frenan, el que dirán, el sentirte un traidor, el sentirte un impostor también, porque a lo mejor quieres hacer algo en lo que crees que no eres suficientemente bueno, pero eso es otro miedo que te tienes que quitar también de ahí. Te quitas todo eso y valoras. Valoras sobre todo estar un poco con los pies en el suelo también, en el sentido de qué responsabilidades tengo. Tengo hijos, tengo gente mayor a la que cuidar, tengo una hipoteca, tengo un alquiler. ¿Con qué juego? ¿Con qué estoy jugando? Si no tengo demasiadas responsabilidades, a pesar de que puedas tener más de 30 años, da igual la edad, puedes intentarlo. Si además tienes otras cositas que ya has ido cultivando y que las puedes potenciar, tira de eso, atrévete. Pero cuidado, siempre con los pies en el suelo. Entonces, valora todo eso. Ponte a valorar si tú sientes que te vendría bien un cambio. Y por otro lado, porque además es un tema también no solo de salud física como yo en el mundo del fitness, sino de salud mental. Correcto. Todo está totalmente relacionado. Entonces, estamos jugando con algo que dices, sí, vale, la responsabilidad que tengo frente a mi propia responsabilidad con mi propio cuerpo y mente. Ponlo en la balanza. Decide. Igual no es el momento aún, porque tienes que cuidar de alguien o porque depende alguien de ti o estás muy hasta el cuello con tu alquiler, tu hipoteca. Pero busca el momento. Si ves que no, busca el momento, aunque tenga que ser más adelante, aunque tengas que aguantarte un año más en ese sitio, en ese trabajo. Pero no te lo dejes por los miedos, que por los miedos no sea. Porque ya te digo, estamos hablando de temas que pueden ser también personales, serios al final. Y por otro lado, la otra gran cosa que nos hace falta para podernos dedicar a lo que queremos, yo lo englobo todo, lo puedo resumir todo en un solo concepto, que es la constancia. Constancia. Cuando voy a dar esa charla a los chavales de los ciclos formativos, al instituto de mi amigo, sabiendo que a lo mejor no tienen la capacidad de atención de los adolescentes, no es mucha,
y con este mundo de la inmediatez y del scroll infinito y no sé qué, no tenemos Ya. mucha capacidad de... Pues yo digo, voy a meterles mucho, mucho, mucho un solo concepto, una sola idea para que se puedan acordar. Y esa es para mí es la constancia. Yo podría dar muchos tips de qué tienes que hacer, por dónde tienes que ir, con YouTube o con lo que sea. Te puedo dar 1000 tips, pero a lo mejor no te acuerdas luego de nada o se te queda todo bailando en la mente como que, ¿qué me dijo este? No sé por dónde tirar, ¿no? Entonces, yo lo centro todo en un solo concepto, constancia. Porque si tú coges algo por banda y eres constante, con la constancia llega todo lo Es demás. cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, pero porque estás día a día ahí. Si, por ejemplo, a ti se te da bien, eres un chaval que se te da bien la calistenia, por ejemplo. Porque en esas charlas había un chaval que se le daba muy bien y ya tenía varios miles de suscriptores en Instagram y se le daba bien, pero no veía claro lo de intentar ganarse la vida con eso. Esas charlas que les dimos a él le motivaron mucho. Y un tiempo después yo me enteré de que ese chaval se había lanzado, al acabarle el ciclo formativo, se había lanzado a vivir exclusivamente de eso. Con sus suscriptores de pago, dando un curso, no sé qué. Y yo he tenido noticias de que le ha ido muy bien y le va muy, muy bien. Qué guay. Eso te llena. Sí. Es Iker Calistenia. Qué Pones guay. Iker Calistenia en Instagram, verás que es un puto crack. Espero que este podcast traiga más casos como los de Iker, como el de Iker. Y a mí me gustaría que, igual que hemos empezado con un titular, que lanzaras una frase final para concluir, pero caracterizada, poniendo un poquito de tu esencia con alguna voz con la que te sientas cómodo, caracterizando. ¿Te sientes infeliz? ¿Te gusta conducir? Jodisea, un canal para echarte la siesta, buenísimo, de documentales de planetas y de dinosaurios. Hay cientos de miles de personas echándose la siesta cada día con mi voz y no me conocen de nada, no saben nada. Lo que Y eso antes mola, eso mola también. Eso mola mucho. Lo que Sí. antes eran los reportajes de la 2, ahora es Jodisea Jodisea. con Ángel Nácar. O Homo Deus. Homo Deus es un muy buen canal también de YouTube, de documentales sobre física cuántica. Guau, para echarse una siesta, perfecto. Brutal. Bueno, pues María, acabando. No voy a poner voces porque si no, no me centro en lo que estoy diciendo. Es o Vale. pensar o hablar. Vale. Entonces, para acabar, resumir eso. Si tú estás en una situación que te resuena con todo lo que hemos hablado, valora lo que tienes, valora qué pesa más, si lo malo que te está dando ese trabajo o esa situación en la que estás, y lo bueno. Valora las responsabilidades que tienes. Quita los miedos de la ecuación y con lo que sea que vayas a hacer o con lo que ya estés haciendo, sé constante porque la constancia te va a llevar a todo lo demás. A ser mejor cada vez mejores publicaciones o mejor stock o mejor curso o mejor lo que sea que estés ofreciendo al mundo, cada vez mejores relaciones con tus clientes o suscriptores o lo que sea, y cada vez mejor posicionamiento, etcétera. La constancia es una clave. Si te sientes perdido, que sepas que la constancia es la herramienta, es la navaja suiza de las herramientas que necesitas para todo lo demás. Genial, Ángel. Pues muchísimas gracias por abrirte hoy aquí y romper un poquito ese anonimato, salir un poco del backstage. Nah, y encantado. muchas gracias a vosotros también por escucharnos, darle like si os ha gustado, os ha servido esta charla y suscribiros al canal si queréis más contenido como este. Muchas gracias. Chao. ¡Ay! ¿Me se oye? ¿Me se oye? 1, 2, 1, 2. Sí, ey, Hola, sí, hola. sí. Ya, ahora de repente salgo con una cosa aquí abanicándome, ¿no? Vale, ¿te lo digo? Espera. Cuando tú digas. Un segundo. Mira que, y menos mal que no estamos en agosto ya, Vale, ¿eh? pero me está dando calores de pensar en esa época, imagínate. Ay, pues mira, nena. Pues hemos hablado de lo de la piscina y tal en Creo que esta no, nueva creo toma. que en esta no, por eso. En esta Vale, creo que no. vale.